Bueno, yo voy a hacer una muy breve introducción y apertura, pero digamos, la idea es dejarle la mayor parte del espacio justamente a este conversatorio. Antes que nada, le quiero agradecer a todos los que se sumaron esta mañana. En el mes internacional contra la violencia de género decidimos dedicar ese espacio para poder conversar y reflexionar sobre esa problemática tan endémica en nuestra sociedad de la mano de dos referentes. Por un lado, Esther Mancera, que es la directora de la Asociación Civil Enlaces Territoriales para la Equidad de Género, quien es una conocida de la casa, nos viene acompañando hace muchísimos años en el diseño y la implementación de muchos de nuestros programas relacionados con ese tema, quien luego de recordarnos algunas de las estadísticas que tienen que ver con esa problemática, va a oficiar de moderadora de la conversación. Y por otro lado, este año contamos con la presencia de Ana Inés Álvarez, que es directora de la Fundación Avon. Muchas gracias por acompañarnos en este día. Y Avon es una empresa que realmente fue pionera y para nosotros fue también una fuente de inspiración, porque desde muchísimo tiempo vienen trabajando en visibilizar la problemática de la violencia de género y cuentan con muchísimo programa para su abordaje. Y Ana Inés nos presentará algunas guías, algunos consejos para que podamos ser agentes de primera escucha cuando nos encontramos, digamos, frente a la situación de una mujer víctima de violencia que está atravesando ese tipo de situaciones. Porque las cifras son dramáticas, Esther profundizará un poco sobre el tema, pero hoy sigue habiendo 1 de cada 3 mujeres sufre o va a sufrir alguna violencia relacionada con el género. Son cifras que no se pueden ni siquiera conceptualizar. Es un fenómeno que cruza edades, cruza contexto sociodemográfico, cruza países, cruza culturas, es algo endémico en nuestra sociedad. Entonces la probabilidad de que alguien de nosotros entre en contacto con alguna víctima es realmente muy alta, una amiga, una hermana, una colega en el trabajo. Entonces un poco la idea hoy es conversar qué podemos hacer cuando nos toca vivir esa situación, ya sea como espectador externo que entra en contacto con una mujer que sí está atravesando con mucho dolor y mucho sufrimiento ese tipo de situaciones. Y por último, Fernanda nos va a contar un poco, para quienes son más nuevos, qué recursos ponemos a disposición desde Arredo, muchos de los cuales fueron justamente protocolos que fueron naciendo y desarrollándose a lo largo de esos últimos años para acompañar, ayudar o asesorar a aquellas mujeres que son parte de nuestra comunidad de Arredo y que están atravesando ese tipo de situaciones. Durante la charla vale hacer preguntas, vale desmutearse, vale hacer comentarios, la idea es que sea un conversatorio que haya ida y vuelta, así que sin más, Esther, te cedo la palabra. Muchas gracias, Silvana. Muchas gracias a todas, a todos y a todes por este espacio. Yo, recién pensaba, ¿no? Porque Silvana fue tan concreta con la presentación que hizo del porqué de este encuentro, que si bien yo había pensado por ahí en incluir otras cuestiones y otros contenidos, me parece que por ahí lo que voy a hacer después es enviarles lo que les escribí, que contiene información interesante que siempre es importante tener respecto a por qué existe el 25 de noviembre, por qué la ONU definió los 16 días de activismo contra la violencia hacia las mujeres, cuál es esa historia. Me parece que es súper importante que uno la tenga para entender dónde estamos paradas y parados, y quizás antes de darle el espacio a Ana, que me parece que es lo más importante, que tengamos un espacio para poder compartir y para poder entender, sí les voy a tirar tres palabras, 3 frases que es muy importante tener en cuenta para poder conocer de qué hablamos cuando hablamos de femicidio, de qué hablamos cuando hablamos de feminicidio y de qué hablamos cuando hablamos de igualdad sustantiva. Me parece que a veces uno escucha palabras, escucha contenidos y no sabe exactamente a qué se refieren, y está bueno conocerlos y está bueno diferenciarlos. La diferencia entre femicidio y feminicidio
A ver, cuando hablamos de femicidio estamos hablando del asesinato de mujeres por el solo hecho de ser mujeres. Hablamos de cuestiones de violencia basada en género. Cuando se empezó a mencionar la palabra feminicidio, que fue un término que incorporó la antropóloga Marcela Lagarde en México, se refiere exactamente a la inacción del Estado, se refiere a la violencia institucional, se refiere a los vacíos del Estado que hacen que una mujer no tenga el acompañamiento y la protección necesaria para que ese último paso, el más grave de la violencia de género, no se constituya. Entonces, ya hace muchos años que hablamos de feminicidio, porque hablamos de una ausencia de políticas públicas y una ausencia de los acompañamientos que necesitamos. Y cuando hablamos de igualdad sustantiva, que es un término que por ahí acá en nuestro país no hace muchos años que se empezó a utilizar, yo se los quiero leer tal cual, porque en realidad el término de igualdad sustantiva viene de la CEDAW, que es la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, que la Argentina firmó y aprobó, digamos, esa convención hace muchos años. Cuando hablamos de igualdad sustantiva, hablamos del acceso al mismo trato y oportunidades para el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos humanos y las libertades fundamentales. Lo que dice la CEDAW es que los Estados parte no solo están obligados a sentar las bases legales para que exista igualdad formal entre mujeres y hombres, sino que para eso es necesario asegurar que haya igualdad de resultados o de facto. Y eso es exactamente la igualdad sustantiva. Y para alcanzar la igualdad sustantiva, no solo es necesario tener leyes políticas que garanticen que las mujeres tengan las mismas oportunidades que los hombres en todas las esferas de la vida, sino que implica que el Estado y todos tenemos la obligación de garantizar las condiciones para que esto suceda y remover todos los obstáculos para que la igualdad se alcance en los hechos. Es largo el texto, pero es importante, digamos, conocerlo y después yo se los voy a enviar. Sabemos que la violencia contra la mujer constituye una violación de los derechos humanos y de las libertades fundamentales, y también sabemos que para eliminar la violencia contra las mujeres es condición indispensable que su desarrollo individual y social y su plena y igualitaria participación en todas las esferas de la vida sea real. La ONU en el año 1999 decreta que el 25 de noviembre sea el Día Internacional para la Eliminación de los Derechos contra la Mujer. Y esto surge en honor, para conmemorar a las hermanas Mirabal, que fueron asesinadas en 1961 por la dictadura de Trujillo, por el solo hecho de ser opositoras a Trujillo en su país. Esto movilizó mucho en Latinoamérica, en la región, al movimiento de mujeres, a movilizar y empezar a acompañar todo lo que tuviera que ver con visibilizar la violencia por razones de género. Esto hizo, en realidad, digamos, si bien la ONU en 1999 decreta esto y lo pone formalmente, desde varios años antes en Latinoamérica y en otros países del mundo el movimiento de mujeres estaba movilizándose para esto. Yo creo que en la región, en nuestra región de Latinoamérica, me parece que desde 1981 el movimiento de mujeres había empezado a tomar esta fecha y había empezado a movilizarse. Y a partir de esto, estoy tratando de recordar exactamente qué año, que es otro año importante para tener en cuenta, a partir de, creo que 1991, unos 8 años antes de que la ONU lo decrete, hubo una organización muy importante que empezó a hacer acuerdos con personas, con organizaciones y con estados para decretar los 16 días de activismo por los derechos humanos y para empezar a visibilizar las violencias que se generaban en todo el mundo por razones de género.
Los 16 días de activismo empiezan el 25 de noviembre y terminan el 10 de diciembre, que es el Día Internacional de los Derechos Humanos. Y lo que se definió es utilizar esos días para visibilizar en todo el mundo, todos juntos y de la misma manera, cuáles son las violencias basadas en género que sufrimos las mujeres. Pero resulta ser que esto, digamos, se fueron generando redes y acciones de tal magnitud que no alcanzaban los 16 días de activismo. Entonces, las organizaciones de mujeres y las fundaciones, las asociaciones y las personas en general decidieron tomar por motus propio todo el mes de noviembre. Y aunque formalmente todo el mes de noviembre no está mencionado como el mes, me parece que desde las bases y quienes vienen haciendo este camino, quienes venimos haciendo este camino, lo impusimos. Por eso hoy ya arrancamos y hoy, 15 de noviembre, estamos dentro de lo que consideramos el mes internacional de lucha para la erradicación de toda forma de violencia y discriminación contra las mujeres, que si bien el 25 de noviembre se lo tituló de otra manera, quienes trabajamos en la temática decidimos darle, digamos, empezar a hablar de la violencia, de la eliminación de todas formas de violencia y discriminación contra las mujeres y las mujeres. Después les voy a ir pasando algunos links para los que quieran y tengan interés en ampliar este conocimiento y información para que puedan, quien quiera, revisarlo. Pero me parece importante ahora también poder darle algunos números. Los números que les puedo dar es respecto a los femicidios de este año, los números de las atenciones y de las denuncias recibidas, por ejemplo, por la OBD, van a estar a fin de mes, los recibidos por el Centro de Justicia de la Mujer también, y los recibidos por la Dirección de la Mujer de Cava también. Lo que sí les puedo decir es que los números aumentaron bastante respecto del 2020 y bastante respecto del 2019, porque la pandemia y la situación de aislamiento aumentó los casos de violencia. A ver, les voy a leer algunos datos significativos de este año del Observatorio de Femicidios de la Argentina, Adriana Maricel Zambrano, que es de la Casa del Encuentro, que es una de las ONGs, la primera que comenzó a trabajar en el armado, digamos, de lo que fue la investigación y el poder empezar a nombrar los femicidios en la Argentina, y creo, ayúdame Ana Inés si me equivoco, pero creo que la Casa del Encuentro empezó con esto en el 2007. 2008. 2008. En el 2008 empezaron a trabajar investigando. Solo se tenía en ese momento el boca a boca, los medios de comunicación de las provincias y de los municipios, algunos periodistas y algunas asociaciones que brindaban esa información, y los primeros años fueron muy arduos para levantar información porque no era información oficial. Recién en los últimos años la Corte Suprema y algunos organismos del Estado empezaron a trabajar en la recolección de estos datos, pero todavía no tenemos datos unificados. Quiere decir que por ahí ustedes ven que la Casa del Encuentro tiene unos datos, que el Centro de la Mujer tiene otros datos, y que el otro observatorio de Mumalá tiene otros datos. No coinciden totalmente, aunque por ahí hay diferencias de 10, 12 casos entre un observatorio y el otro. Bueno, a ver. Según los datos de la Casa del Encuentro, desde el 1 de enero hasta el 31 de octubre del 2021, en la Argentina hubo 227 feminicidios y 10 travesticidios. Esto nos habla de un femicidio cada 30 horas. El 62% de las mujeres fueron asesinadas en sus hogares y el 60% fueron asesinadas por sus parejas o exparejas. Esto nos muestra que el lugar más inseguro para las mujeres no es la calle, como muchas veces se supone en el imaginario, sino que el lugar más inseguro es en su propia casa, y que los femicidas mayoritariamente pertenecen a su núcleo íntimo. Esto nos da a pensar y nos permite visibilizar el origen de la violencia basada en género. De estos 227 femicidios, implicó que 257 hijas e hijos perdieran a su mamá,
y que el 60% de estos 255 chicos son menores de edad, o sea, menores de 18 años. 29 mujeres de estas 255 tenían varias denuncias previas realizadas y 17 tenían medidas cautelares que estaban en ese momento vigentes. Decidí recortar esos datos. Hay muchos otros datos que ustedes pueden ver, en la página del observatorio. Me parecía importante en este contexto tener ese recorte y por ahí que quede claro que es una obligación del Estado garantizar la implementación de las políticas públicas, que es una obligación del Estado garantizar la protección y seguridad de las mujeres, que sensibilizar, brindar información y generar conciencia son los primeros pasos para el logro de un cambio cultural, que avanzamos un montón, que la verdad que avanzamos mucho, se generaron muchos logros, estamos mucho mejor que hace 10 años, que hace 15 años, que hace 20 años, pero todavía falta mucho. El cambio cultural está en camino, pero todavía falta, y todavía falta el logro de las intervenciones articuladas para no llegar al último paso de la violencia contra las mujeres y al más grave, que es el feminicidio. Y lo más importante, quizás, cuando vamos al plano más cercano, es entender lo que las mujeres necesitamos y la importancia que hay de que no solo conozcamos nuestros derechos y que entendamos lo que es la violencia contra las mujeres, sino que sepamos que no estamos solas y que podemos ser acompañadas y que nosotras también podemos acompañar a otras mujeres. Por eso escuchar y acompañar con empatía puede ser el primer paso para la salida, puede ser el primer paso para poder tener el acceso a una vida diferente. Una cosa es lo que necesitamos que el Estado haga y otra cosa es lo que cada una de nosotras, nosotros y nosotros podemos hacer para acompañar este proceso y para acompañar a las mujeres con empatía. Por eso es tan importante el trabajo que podemos hacer desde cada uno de los lugares, los lugares de trabajo, los lugares en los que trabajamos, las empresas, las organizaciones, son muy, muy importantes porque a veces las mujeres pasan muchas horas de su día en su lugar de trabajo y a veces estos espacios son los espacios en los cuales uno puede encontrar quien le dé una mano para empezar a salir de esta situación, pero también depende de cómo te den esa mano, del puente que te habiliten, del respeto, de la empatía y del acompañamiento, que esta salida sea la que pueda generar, que se pueda dar este primer paso hacia el logro de tener una vida libre de toda forma de violencia y discriminación, y una vida elegida y autónoma. Y hablando de empresas, la tenemos acá Ana Inés. Con Ana Inés nos conocemos hace muchos años y doy fe que el trabajo que hace la Fundación Avon desde hace muchos años, porque conocía el equipo que lo inició hace muchos años, este recorrido es la verdad que para mirar, para escuchar, para festejar, para replicar, así que le vamos a dar el espacio a Ana Inés y este tiene que ser un espacio, está bueno, somos pocos, la idea es que, como dicen las compañeras de Colombia, sea un espacio charladito, en donde sintamos que tenemos la libertad de compartir, de preguntar si algo no lo entendimos, de comentar si necesitamos comentar algo, y que sea en propia voz, o tenemos el chat. A veces nos resulta difícil decirlo en propia voz y en primera persona, y el chat nos lo hace más fácil. Así que con mucho gusto le doy el espacio a Ana, que va a tener maravillosas cosas para compartir, porque justamente tienen un recorrido muy importante en lo que es la primera escucha y el acompañamiento de las mujeres. Gracias, Ana, por estar. Gracias, Esther. Bueno, gracias, Fer. Gracias, Silvana. Estoy muy contenta de estar acá. Primero, porque no vengo con una presentación. Ustedes van a decir, pero la pone contenta. En general una se prepara, dice, voy a dar estos mensajes. Yo hice una lista, charlé con... Y escuchando a Esther, me van saliendo flechas, ¿no? ¿No les pasa a ustedes que uno va escuchando y va haciendo como flechas de lo que pensaba, de lo que quería decir? Y el paraguas del conversatorio y del charladito que vamos a tener también habilita que yo pueda, a partir de lo que trajo Esther, contarles lo que venía a hacer hoy,
pero de una manera donde ustedes la sientan como va a ser, muy genuina. Y esto que decía Esther de invitarlos a abrir los micrófonos, a chatear, a decir, a levantar la mano, a lo que les venga, a poder expresarlo para que este charladito, esta conversación sea dinámica, háganlo, porque por eso digo, me pone contenta no tener que decir, tengo que llegar a pasar tantos slides. Tengo algunas notas, se ríe Esther, porque es así. Sí. Pero bueno, me presento rápidamente, si bien hoy visto el sombrero de directora de Fundación Avon, vengo de haber sido la responsable del programa de violencia dentro de la Fundación y del premio Fundación Avon. Soy trabajadora social, egresada de la Universidad de Buenos Aires. ¿Y por qué les digo que soy trabajadora social? Porque para mí, me dicen trabajadora social, territorio, ¿no? Territorio, mujeres. Cuando me dijeron Avon, venta, para mí fue como la oportunidad de poder pensar cómo también venía a aportar al modelo de negocio lo que se podía también hacer en términos de violencia y hoy también en cáncer de mama, ¿no? Para poder impactar en esas realidades, en ese cambio cultural que traía Esther. Este cambio cultural que si no sucede, no van a cambiar realidades. Solo contarles que la Fundación tiene 3 programas para que sepan en cuál es nuestro medio y nuestro ámbito todos los días. Está lo que es la promesa para poner fin a la violencia hacia mujeres y niñas, que viene desde el año en Argentina 2008, para que se den una idea, mucho antes que esté la ley 26.485, que es la ley que hoy es nuestro gran paraguas y nuestro gran orgullo como país en términos de prevención y de erradicación de las violencias. Tiene un programa de cáncer de mama desde el año 99, trabajando un eje de detección temprana, de poder llegar a tiempo a una detección de un cáncer que es curable. Y cuando hablamos de detección temprana en un país con tantas asimetrías en el acceso a la salud, muchas veces, también dando estas conversaciones de cómo la igualdad de género nos afectaba distinto para poder llegar a la salud. Y el tercer eje, que es uno que nos gusta mucho, que es en el que nos permitimos conocer otras experiencias, es el premio Fundación Avon, que es un premio que destaca a mujeres de todo el país que lideran proyectos que tienen como objetivo defender el acceso, hablando de esta igualdad sustantiva que traía Esther, ¿no? El acceso a los derechos de las mujeres y niñas. Premiamos distintas iniciativas de todo el país. Premiar económicamente y con visibilidad. Y la escuchaba Marta, que decía que ella trabajaba todo lo que es prensa. Marta, vos me vas a entender lo difícil que es a veces hacer visibles otras historias, ¿no? Otras historias que generan otros imaginarios, ¿no? Y para cambiar la cultura, tiene que ver con generar otras conversaciones, otros imaginarios, otra forma de entender como entendemos, y entendemos con muchas asimetrías hoy, ¿no? Estas asimetrías que vivimos en la vida, las aprendimos. Y para cambiarlas hay un proceso de desaprender, que a veces pensamos que tiene que ver solo con la escuela, y el desaprender implica que todos y todos los actores que generamos conceptos, significados todos los días, nos pongamos al hombro, que cambiar cómo se piensa, que cambiar cómo se mira, es responsabilidad de todos los actores. Y hoy acá hay 2 actores, 3, es decir, está Enlaces, está Redo, está Avon, planteando desde su lugar cómo hace, cómo se compromete con cambiar esas miradas. Y hoy les quiero contar, y me van frenando, tal vez del programa de violencia, y traer este concepto de la primera escucha que Fer y Esther me han escuchado muchas veces hablar. Yo les conté que cuando entré, y les voy a contar también desde las cosas que nos pasaron, que nos enseñaron a aprender, ¿no? Cuando entro y me hago cargo del programa y empiezo a ver de qué se trataba, obviamente que ya venía hace muchos años trabajando el tema de erradicación de las violencias. Pero cuando empiezo a preguntar cómo se venía trabajando con, por ejemplo, las revendedoras, en términos de poder, no es solo transferir conocimiento, sino abrir conversaciones sobre qué era la violencia. Había dentro de lo que eran los canales, las redes sociales, pero ¿cómo conversábamos con ellas, no? Y más cuando empecé a ver hacia dentro de la organización, si había alguna situación de violencia, todos sabían que podían ir a la fundación, pero no había establecido un canal formal. Y iban a decir, Ana, pero ¿qué es lo grave de eso? Ya tener una conversación alcanza. Y la verdad es que no alcanza con decir o con proclamarnos que trabajábamos con... Siempre hay que estar viendo qué es lo que falta, porque está en la simetría que vivimos, que todo lo que hagamos nunca termina hoy de alcanzar, para poder cambiar esta realidad que traía Esther en números. Los números que está Esther son tremendos. Piensen, estamos viendo que en la pandemia hablamos de que las situaciones de violencia aumentaron y que los accidentes de tránsito cayeron, directamente no hubo. Fíjense cómo unos cayeron notablemente y otros no. ¿Por qué?
porque se viene sosteniendo y porque es algo que tenemos que poner en la conversación de por qué sigue sosteniendo. ¿Y por qué se sigue sosteniendo la violencia? Porque efectivamente sigue habiendo asimetrías y seguimos muchas veces viéndolo desde un plano individual. Yo les hago una pregunta. Si ustedes tuvieran que definir, y ahora hago una pausa, me tomo un mate y les pregunto, ¿qué es la violencia hacia las mujeres? ¿Qué me dirían que es? ¿Qué se animan a decir? Hacia una para acá no hay bien y mal. Bueno, yo creo que hay distintos niveles de violencia, ¿no? Que hay violencias físicas, hay violencias psicológicas, hay una cachetada, hay un no servís para nada. Me parece que hay como distintos tipos de violencia, pero que van mellando la autoestima, o sea, la más grave es la física, por supuesto, lo otro es más psicológico, pero también es grave, digamos. Qué bueno No lo que servís traes. para nada, sos una inútil, yo trabajo todo el día. Y eso atraviesa todas las clases sociales, o sea, no tiene que ver con situaciones de vulnerabilidad económica, me parece que hay quizás alguna violencia prima más en alguna clase social, eso no lo sé. Me encanta lo que traes, Marta, de que no hay una sola forma en que se vive, pero a veces cuando la pensamos a la violencia, la pensamos como en el término de una relación entre dos personas, ¿no? Y a veces acotamos cuando miramos como si tuviera que ver solo con dos. Y yo las invito a mirar como vamos un paso antes. La violencia hacia las mujeres tiene muchos tipos, muchos escenarios donde sucede, muchas modalidades, pero cuando miramos no es un problema entre dos. Es un problema que tenemos como comunidad, como sociedad. Eso nos cambia las preguntas, porque tal vez cuando vemos una situación y alguna colaboradora a ustedes les quiere contar algo, la primera pregunta que les viene como a la cabeza es, contame qué pasó. Esa pregunta lo que hace es acotar eso que le estoy preguntando a un hecho entre quiénes, probablemente entre dos personas. Y el tema es que la violencia que vivimos las mujeres no es un hecho entre dos personas, es una expresión de una sociedad que nos ha enseñado a hacer de esta manera. Y cuando hacemos esa pregunta, ¿saben qué le viene a la cabeza a la mujer? Ah, tal vez algo que yo hice generó esto. Y entonces decimos, ah, bueno, pero entonces, ¿qué le digo? Lo primero que tengo que pensar cuando le voy a decir algo es entender que la violencia que ella vive es una expresión de la sociedad en la que estamos viviendo. Y que no tiene que ver con una relación entre sí. Probablemente nada de lo que ella hizo generó la violencia que está viviendo. Por lo tanto, esa pregunta que hago refuerza la idea que hizo, pero no tiene que ver con el fenómeno, porque es un fenómeno cultural, es aprendido. Esa forma de vinculación es aprendida. Y voy trayendo esto porque cuando hablamos de aprender también podemos hablar de desaprender, ¿no? O de cuestionar a partir de estas conversaciones. ¿Y por qué digo esto? Porque cuando vamos a hacer esa primera escucha y le preguntamos qué pasó, probablemente no me sepa contestar qué pasó, porque hoy pasó una cosa, ayer reaccionó ante otra, y le dé miedo terminar de contarnos, porque se sienta cuestionada o sienta que no va a poder tener un relato tan coherente como nosotros queremos que sea. Entonces, tenemos que entender que la violencia que viven las mujeres no es por algo que hicieron, sino por lo que son. Mujeres, en una sociedad totalmente asimétrica. Eduardo Galeano dice que la violencia del hombre es el miedo a la mujer sin miedo. Y a mí siempre me gusta contarlo en un cuento, que uso mucho, que dicen que había una serpiente que se quería comer una luciérnaga. Y la persiguió un día y no se la pudo comer. La persiguió 2 días y no se la pudo comer. Y al tercer día, cuando queda cara a cara, le dice, ¿te puedo hacer una pregunta? Si te voy a poder comer. ¿Yo te hice algo? No. ¿Yo soy parte de tu cadena alimenticia? No. Entonces, ¿por qué me querés comer? Porque no soporto verte brillar. Nos enseñaron a que no podemos brillar igual. Nos enseñaron a que la igualdad no es una realidad. Y la violencia que vivimos es una expresión de esa desigualdad. Por lo tanto, cuando tenemos que acompañar a alguien, lo primero que tenemos que entender es que no tiene que ver con algo que ella hizo, sino con algo que no solo vive ella, que también vivís vos, que también vivimos nosotras. ¿Se entiende esto? Para mí es como base para seguir la conversación de la primera escucha. La violencia que vivimos no es por lo que hacemos, es por lo que somos.
Y cuando empezamos, yo les contaba hacia adentro, de Avon, me pasó una situación que creo que Fer y Esther saben, que en uno de los primeros casos me vienen a buscar y me dicen, Ana, hay una situación, hay que llamarla, y yo le decía, pero ella nos pide ayuda. No, pide violencia, Fundación Avon, hay que ir. Yo estuve resistiendo 2 días, resistiendo, explicándoles que había que esperar que era lo que ella quería hasta que la llamé. Y cuando la llamo y me presento y le digo quién soy y por qué la llamo, ella me dice, ¿y vos quién te dijo que yo quería hablar con vos? Y esa frase, más allá del acompañamiento de ella posteriormente, me habilitó un montón de conversaciones para ir a traer esta conversación de qué era la violencia. Y efectivamente, cuando una quiere acompañar a alguien, lo primero que tiene que ver es qué es lo que ella quiere, qué es lo que ella puede y dónde está. Porque yo puedo sentirme en el lugar de que como trabajo la temática, me pongo la capa y pierdo de vista que del otro lado hay una persona que está tratando de comprender lo que le pasa y que probablemente mi rol va a ser acompañarla en esa comprensión, no venir a salvar. Y eso va marcándonos cuál es el rol de quien hace la primera escucha. Y lo otro tuvo que ver con las revendedoras. Yo les hablaba de su modelo de negocio de venta directa. Empezamos a trabajar estas capacitaciones en primera escucha, en violencia, que ahora les voy a ir bien al concepto. Y un día recibo un llamado en nuestro teléfono en el 0800, anécdota al margen, fue la que dio origen a la campaña Cambia el Trato, y una señora me dice, ¿qué tal? Yo la llamo porque la señora del librito me dijo que usted me podía ayudar. Aparte que casi me caigo de la silla, porque dije, sí, es esto lo que estamos buscando, no que la revendedora sea la trabajadora social, pero que facilite conversaciones. Y ella me pregunta, y viniendo al punto que vos traías, Marta, sobre otra forma de violencia, me dice, yo quiero saber si me puedo separar. Tengan en contexto que ella no sabía ni quién era yo, ni yo quién era ella, y me preguntaba si se podía separar. Y me dice, porque yo veo violencia de la otra, ¿vio? No de la que pega. Pero yo no tengo amigas, no salgo de mi casa, no manejo dinero. Violencia. Para que ustedes tengan una idea cómo en sus palabras enumeró los tipos de violencia que vivían, que es una violencia que parece que no mata, y mentira, te mata igual. Porque cuando vos no podés tener sueños, proyectos, decisiones, es una forma de morir. Por lo tanto, el valor que para nosotros tiene la primera escucha, tanto en el modelo de negocio, con la revendedora, en la potencialidad de llegar a estas situaciones, como en las colaboradoras, hizo que desarrollemos muy fuerte qué es hacer la primera escucha. Y no solo que lo desarrollemos, sino que tengamos entrenamientos específicos para aprender a ser quienes acompañan. ¿Y qué es lo que acompañamos? Procesos autónomos. Y van a decir, Ana, acompañar procesos autónomos. Voy a ir poniendo, acuérdense esto, procesos autónomos, y les agrego un concepto más. Trajes a medida. Más complejo. Hacer un traje a medida no es lo mismo que hago estos puntos, hago el checklist. Puedo tener un checklist, pero un checklist de qué cosas no olvidarme para ese traje a medida. La primera escucha es darnos cuenta cuando puede haber una situación de violencia. Es cuando yo empiezo a visibilizar en esa amiga, colaboradora, que algo está cambiando de lo habitual. ¿Sí? Empiezo a notar cambios. Y puede pasar que cuando noto esos cambios yo tenga una cierta confianza con ella, no la tenga. Lo que tengo que empezar a pensar es cómo frente a eso que veo devuelvo que me doy cuenta. Y a veces devolver el que me doy cuenta no es solo decirle, che, pará, eso no está bien. Porque a veces es como irse cuando uno frena el auto de golpe y a veces hasta que te das cuenta qué pasó quedas como aturdida. Entonces yo no le puedo frenar el auto de golpe a esa mujer. Tampoco puedo dejar pasar lo que veo. La primera escucha es empezar a darnos cuenta y encontrar la manera de traer eso que veo a esa mujer. De una manera en que ella pueda poco a poco incorporar que yo no estoy ahí para juzgarla, que yo no estoy ahí para decirle qué hacer, sino para acompañarla en ese proceso cuando va aterrizando y le cae como el balde de todo lo que viene. Balde que a ustedes les cayó probablemente, ustedes se dieron cuenta de todo, entonces tienen la lista de todo lo que debería hacer. Ahora bien, ¿dónde está parada ella? ¿Cuál es el momento en el que está? Entonces la primera escucha implica primero mirar dónde está.
¿Dónde estoy yo? ¿Qué me pasa con eso que estoy viendo también? ¿Y dónde está ella? Y yo les hablaba de no dejar pasar. Ay, Marta, perdón que leo, pero como hablaste, me trajiste un montón de cosas. ¿Viste esto vos hablaste de desvalorar, de decirle que no, hablaste de quemar el coco? ¿No les pasó en alguna mesa escuchar que alguien dice, voy a estudiar, y que alguien le diga, vos no te da la cabeza? O, ah, no, quiero hacer eso, pero quiero quedarse, ¿no? Y en ese momento que no intervenga nadie. Que nadie diga nada. Y siempre digo, el silencio es cómplice muchas veces de generar esta idea de que si nadie dice nada, entonces no pasa nada. Me dice, pero a veces no es fácil decirle a él que no lo diga porque me va a contestar. Pero alguna vez se preguntarle a ella al otro día, o en privado, che, ayer me quedé preocupada cuando te dijo esto, ¿vos cómo estás? Fíjense cómo cambia de decirle, qué violento lo que te dijo ayer, a preguntarle qué le pasa a ella con eso que a nosotras nos hace ruido. ¿Qué levanta eso? Probablemente que alguien más está viendo. Y que eso que alguien más está viendo no es que ella se lo imagina. Y achica el camino para el día que ella me diga necesito ayuda. Porque sabe que hay alguien que está viendo y a la que no le tiene que ir a probar que es verdad. Porque que le pasa muchas veces a las mujeres es que sienten que tienen que ir a probar de que no están locas, de que efectivamente es gravísimo. El tema es qué hacemos quienes vemos. ¿Qué estímulo le devolvemos cuando lo vemos? ¿Y qué preguntas? Vuelvo a la pregunta. Si yo le pregunto qué pasó, mi hipótesis es que tal vez ella hizo algo. Ahora, si yo le pregunto, ¿qué te pasa con esto? ¿Cómo te sentís? Claro, para nosotros es un piletazo. Porque bueno, hay que escucharlo. Y hay que ver, porque probablemente no sea lo que yo quiero escuchar. Y yo tenga que manejar mi cara cuando me diga, no, no pasa nada. Es así. Ah, bueno, no, yo me quedé preocupada. Pero, nada. Te lo quería decir para no dejarlo pasar. ¿Qué es lo que va haciendo esa primera escucha atenta y que no invade y no juzga? Va dejando las bases para cuando ella va pudiendo hacer caer y dándole nombre a lo que vive, pedir ayuda. Qué distinto es pedir ayuda a alguien que no me juzga, que me abrió la puerta y me dijo, y me supo esperar, y no me dice, dale, ¿qué estás esperando? ¿Que te mate? Digo, porque hemos escuchado a veces cuando nos enojamos el hartazgo. Eso nos va alejando de esa persona. Pues esa persona podría estar, si ustedes se imaginan un semáforo, como en distintos momentos. Puede estar en un rojo, que no la ve, no la ve. ¿Cómo se va cambiando ese rojo con esta pregunta empática? Y a veces trae al imaginario que, no está bueno, yo no lo viví bueno, pero nunca nadie me lo había dicho. A veces en un amarillo, donde te cuenta cosas terribles y no te pide ayuda. Y vos tenés que manejar todo lo que le querés decir que haga en función de ver, ¿y vos qué querés que yo haga con esto? ¿Cómo querés que te acompañe? O incluso cuando viene y me dice, vivo violencia, ¿cómo contengo mis ganas de decirle qué tiene que hacer para preguntarle cómo te puedo acompañar? La primera escucha entonces es darme cuenta y devolver a la otra persona desde la atención que vemos algo que tal vez ella no ve y que queremos saber cómo se siente con eso. Es frente a las situaciones que nos cuenta, preguntarle qué es lo que quiere. Pero bajo ningún aspecto, y si vamos a hacer una columna de las no, es preguntarle qué pasó, ni decirle qué tiene que hacer. Y ahí viene el otro concepto, el de autonomía. Porque probablemente cuando tomamos ese lugar de decidir por ella, lo que hacemos es cambiar el poder. ¿Cómo cambiar el poder? Antes del poder lo tenía él, ahora el poder lo tengo yo. Y lo que no construyo es ese proceso más lento de acompañarla a ponerse a pie para poder tomar sus propias decisiones. Habrán escuchado alguna vez que se le ayudó y volvió con él. Claro, porque lo más probable es que después de una... Ana. Hola, Ana. Ok. Se le cortó, ¿no? Ana. Se cortó. Y ya va a volver, ya va a volver. ¿Me escucha? Sí, ahí Ahora vuelve. sí. Ahí va. Cualquier cosa no me parece. Les digo, Ana,
Ana, cualquier cosa apaga la pantalla, a lo mejor eso ayuda a que te podamos escuchar. Si es un tema ¿Ahí me escucha? cortado. Más o menos. Se fue, ahí va a volver a conectarse. Sí, sí. Acá estoy, ¿me escuchan? Sí. Qué nervios, qué nervios. Acá estoy, ¿me escuchan bien? Sí, sí. Les decía que de la violencia son aproximaciones sucesivas, ¿no? Es como, María, la paso adelante, 2 para atrás. Y lo que tenemos que saber es que tengo que acompañar. Yo me enojo, porque no hizo lo que yo pensaba que tenía que hacer, porque probablemente cuando ella vuelva a necesitar ayuda, que yo ya sé que va a pasar, no vuelva a mí. Por lo tanto, acompañar un proceso autónomo es acompañar un proceso que va a tener tiempos que no van a ser los que yo quiero. ¿Qué ayuda a que ese tiempo sea, no sé si más corto, pero de mejor calidad? Siempre buscar el apoyo de las organizaciones que hacen estos acompañamientos, que le permiten a ella ver, y ahí viene el traje a medida, su hoja de ruta. Hoja de ruta que no es la misma en todos los casos, porque las situaciones, las vulnerabilidades, las presiones familiares, las dependencias, no son las mismas. Entonces, yo en una primera escucha, posicionalmente veo dónde está, devuelvo con la pregunta y acompaño procesos autónomos. No reemplazo el poder. Y por sobre todo, no me enojo. Porque si me enojo, cuando ella vuelva a necesitar ayuda, exactamente la singularidad de cada proceso está. Cuando ella vuelva a necesitar ayuda, no me va a venir a buscar a mí. Ahora bien, si yo, cuando ella está en ese rojo, voy siempre devolviéndole, cuando vos quieras yo estoy acá, en el momento que sea, facilito información, soy atenta, soy paciente. Cuando ella va a buscar ayuda, porque la busca, ¿saben a quién va a buscar? A quien se dio cuenta. Pero a quien se dio cuenta y no la juzgó. Porque si nos ponemos en ese lugar de cómo no te das cuenta, probablemente es tal la dependencia emocional, la vulnerabilidad que vive, que no se anime porque sienta que nos va a fallar. Y acá no buscamos que nos cumpla, buscamos que ella pueda salir, se pueda poner de pie. Por eso trabajar en la primera escucha es tan importante en términos de prevención de las violencias. Porque como hablaba Esther, la máxima expresión es el feminicidio. Ahora bien, ¿cómo hacemos para llegar antes? Con redes de escucha atentas, que frente a momentos iniciales puedan devolver preguntas empáticas. Es como si, ¿no? Como si dejáramos la olla, ¿vieron la silbadora o la olla a presión, la pava silbadora, que de repente explota? ¿Qué podemos hacer antes? Y la primera escucha plantea esto. ¿Qué nos pasó a nosotros en la organización? Empezamos a llegar antes. Porque empezamos a generar no solo que quienes tienen a cargo personal sepan hacer la primera escucha, sino que cada una de las personas entienda su rol en una primera escucha. Y alguno me va a decir, yo no me animo. Está perfecto y también está bueno decir cuando uno se anima o no a poder después tener esa pregunta hacia ella. Si yo no me animo, ¿a quién le comparto lo que veo para que pueda tomar la posta? ¿Se entiende lo que les digo? Porque puede pasar que uno diga, no puedo, no estoy pudiendo, pero con esto que vi, ¿con quién abro esa conversación para hacer equipo? Porque tal vez hay otro que sí puede, u otro que se anima a devolver la pregunta. Entonces, hacer la primera escucha tiene en muchos sentidos un potencial porque te permite llegar antes a esos casos, mucho antes de situaciones mucho más graves. Devuelve que lo vemos, porque si no la violencia cuenta con nuestro silencio. Y nuestro silencio, el mensaje que devuelve es, no es violencia. Todo lo que no se nombra no existe. Si no empezamos a nombrar de una manera como ir subiendo el volumen de a poco, probablemente ella termine pensando, si nadie dice nada, debe ser que es normal o que yo tal vez tengo la culpa. Para romper ese imaginario, para romper esa idea de que es un problema entre dos y entenderlo culturalmente, tenemos que activar redes empáticas. Primera escucha, estar atenta, no juzgar, cambiar el listado de preguntas y por sobre todo ponernos al lado de ella, no por sobre ella, no para reemplazar.
qué cosas no tengo que hacer, no tengo que juzgar, ni devolver ningún tipo de pregunta que pueda alentar que ella piense que es algo que ella hizo. Implica mucho manejar nuestra cara. ¿Cómo van a manejar nuestra cara? ¿Y por qué situaciones que ustedes van a escuchar que es imposible explicarles? Digo, una que hace acompañamientos y escucha situaciones todo el tiempo, lo que nos pasa. Y a veces tomar distancia, ver qué nos pasa y cuando volvemos a ella, encontrar esa templanza para poder hablar. ¿Sí? Porque a veces roza nuestra emocionalidad y hay que poder manejarlo previamente para volver a dar el apoyo y si no podemos, hacer jugar a otro actor para que eso suceda. Siempre tener en cuenta que después hay otras situaciones que es cuando detectamos una situación ya en la emergencia. Ahí es otra la situación. Cuando ustedes se encuentran con alguien que está en un momento de que acaba de vivir violencia, la intervención es otra. Ahí claramente, bueno, uno puede decir, tenemos el 144, digo, hay otra cuestión a llevar adelante que puede tener incluso con ir a hacer una denuncia. Ahí, ¿cuál es mi rol? Siempre acompañar. Siempre, aunque uno diga, está muy aturdida para decir, preguntar qué es lo que necesita, qué es lo que quiere. Si hay lesiones, lo primero que hacer, ir a un hospital público. Primero me ocupo de su salud, primero me ocupo de ver cómo está, primero porque es en este orden de prioridades que tengo que hacer, ¿sí? Pero antes de esto, está la primera escucha. Tal vez yo puedo llegar antes a esa situación y empezar a cambiar. Y yo creo que, y sé que lo hacen en Arreo porque soy consciente y Esther y Fer me han contado miles de veces en espacios que hemos compartido de estos espacios de conversación. El tema es cómo todo el tiempo los llevamos y los ampliamos. Porque para mí la respuesta está en entender por qué. ¿Cómo por qué? ¿Por qué hay que hacer esto? ¿No? ¿Por qué la primera escucha? ¿Por qué lo hacemos? Cuando vos tenés el por qué, todo el resto se acomoda. Yo no quiero que ninguna más falte, que no haya ni una menos. Y cuando entiendo mi rol en que eso cambie, más allá de lo que nunca tengo que dejar de exigirle al Estado, cuando me siento parte de ese cambio, es donde empiezo a entender de que si cada persona lo supiera hacer y se comprometiera en la primera escucha y en entender que no es un problema de dos, qué distinto sería el lugar en el que estaríamos hoy paradas hablando. Siempre digo que la primera escucha es como el RCP, y se ríen, digo, pero ¿alguna dudaría de hacer RCP si tuviera alguien enfrente que lo necesita? ¿Y ustedes supieran hacerlo? Agustín, yo les dejo la pregunta y te levantaste la mano. Ahí estoy. No, te quería hacer una consulta. ¿Cómo sería esa primera escucha, tal vez siendo un hombre, digo, si se cree oportuna, si no? O sea, describiste, por ejemplo, una situación muy particular en una mesa donde sucede algo y al otro día, digo, un primer acercamiento que no dejo de verlo como, digo, sembrar una semilla de empatía que ojalá empiece, digo, a florecer en algún momento, pero digo, en mi lugar, siendo un hombre, ¿qué consideras, digo? ¿Se puede llegar a dar esa situación empática o hace falta que tal vez me vincule a otra mujer para que siembre de alguna manera esa semilla de empatía? Mira, Esa era una pregunta. Y la segunda, y ya con esto dejo, es cómo y tampoco sé si es el lugar, pero lo pregunto en mi proceso de aprendizaje, ¿cómo hacer esa primera escucha tal vez, o sembrar una semilla en este carácter, pero con un hombre, ¿no? Con alguien que tal vez es el que de alguna manera realiza ese comentario, ¿no? Y cómo nos acercamos desde un lugar empático para promover ese cambio, porque lo primero que me sale a veces es un estómago que me cuesta. Vos le ponías la cara, decías, ¿no? Bueno, como esta cosa de sos un violento,
¿no? Y evidentemente lo primero que generás es una reacción del otro lado que te dice, bueno, y vos sos un tarado, y entramos en una de hombres que no termina nunca y no hay ningún cambio, ¿no? Entonces, ¿cómo se genera ese primer escucha o diálogo para sembrar esa semilla de que por lo menos alguien se interpele, no sé, desde un lugar que el ego no lo movilice como para que se ancle más en esa situación en la que está? Me encantan las dos situaciones que traes, y yo sé que Esther también se va a sumar en algunas cosas de las que traiga. En primer lugar, si un varón puede hacer una primera escucha, te contesto desde la experiencia que sí. Digo, y te lo traigo desde casos que me han pasado en la operación. Nosotros también tenemos la operación de muchas veces, y he tenido varias situaciones de compañeros de decir, che, mira, pasa esto con esta compañera. Contó todo esto mientras estábamos tomando el café, y yo no sé qué hacer, me dice. Bueno, nos sentamos. ¿Y vos qué le dijiste? No, es que me quedé, y me quedé como diciendo, yo no puedo quedarme silenciosa frente a esto. Bueno, entonces, vuelve con ella, contale que te quedaste preocupado, y querés saber si ella necesita algún tipo de ayuda. Y no le digas más que eso. Y me dice, ¿y si me dice que no? Y si te dice que no, vos le decís que respetás lo que ella decida, que ella tiene siempre que saber que vos estás ahí, y que si ella necesita conversar o que vos facilites que ella pueda conversar con alguien que la pueda asesorar, vas a estar ahí. Probablemente decirle que no vas a ser vos quien le va a decir qué tiene que hacer, pero sí que vas a hacer ese nexo con quien ella puede hablar. Y ahí probablemente, si fuera una colaboradora de Arredo, la llamarías a Fer o arreglarías una entrevista con Esther, siempre y cuando ella esté de acuerdo. Y ahí vuelve el tema de la autonomía. No es, vos tenés que hablar, sino, mira, vi esto, me quedé preocupado, vos estás bien, ¿te puedo ayudar de alguna manera? Si te dice que no, respetar el no, con todo el dolor, decirle, bueno, vos sabés que estoy, no lo dudes, pero cuando vos, y repetir mucho, cuando vos quieras, si vos me decís, van a ser tan insistentes en que respetamos autonomía, hasta el cansancio. Porque por otro lado, hasta el cansancio le repitieron que no puede, que no vale. Entonces, contrarrestar esto es importante. Y me ha pasado con muchos colaboradores. ¿Qué terminó? Che, Ani, quieren hablar con Fundación. Armamos una entrevista, y la entrevista ella, cuando viene, no volvía a tener ¿quién le dijo que yo quería hablar con usted? Porque en el medio trabajamos ese proceso de que el resto de las personas hagan la primera escucha y sean esta suerte de facilitadores y facilitadoras para la segunda instancia de la conversación, donde empezamos ya más a repasar una situación, ese caso, y volver a preguntarle qué quiere, pero es de un acompañamiento profesional. Entonces, cuando vemos esto, no dejen de intentar, con empatía, me quedé preocupada porque yo no me sentí bien con el comentario, ¿vos cómo te sentiste? Pero cuando no decimos nada, es mucho más grave que haberlo dicho. Y si después no, se aleja, no le tengan miedo a eso, porque en algún momento va a volver a pasar, y va a volver a quien no miró para otro lado. ¿Viste? Cuando dices, ¿quién llamó? ¿Quién llamó? La primera persona que te va a venir es la que alguna vez te devolvió empatía frente a ese dolor. Y por otro lado, pensando en si uno puede hablar con los varones, yo les traía esta campaña de Cambiar el Trato cuando la hicimos en su momento, una campaña orientada a varones, que traía situaciones y un varón cortaba al otro. Después se los pasamos a los links para que la puedan buscar, y le decía, che, no está bueno. Puede pasar que probablemente, Agustín, si uno trae esa conversación, te diga un montón no voy a repetir lo que vos, ¿qué te pasa ahora? Que te frenen. El tema es como uno le dice, che, no está bueno. ¿Y cómo estás vos preparado para cuando venga del otro lado? Bueno, no te metas, no es asunto tuyo. Nada, yo te lo quiero decir. Y aprender a que tal vez en un principio uno pierda parte de esa relación con esa persona. Pierda en términos de que quede como, no me quiero juntar. El tema es cómo uno lo dice con empatía, sin quitarle lo grave. ¿Se entiende lo que digo? Esto es como tener un termómetro, decirle, che, no me gustó, yo no me sentí cómodo. Todo bien, pero para pensarlo. Pero hay que traer a la conversación y saber que probablemente no va a seguir igual. El tema es que si en ese varón en algún momento hay alguna posibilidad de ese quiebre, de desaprender, también vos podés ser una persona a la cual le diga, che, no lo puedo manejar, necesito ayuda, porque evidentemente yo estoy haciendo las cosas mal.
y ustedes incluso tener a mano, hay una línea en la provincia de Buenos Aires que se llama Hablemos, que si no la tienen a mano, está buenísima para tenerla en el recursero, es genial, que es para varones. ¿Y saben qué fue lo que al principio llamó la atención con la línea? ¿Saben quién llamaba? La familia de ese varón, preguntando cómo hablar con él. Porque hay que generar también esta conversación. Y probablemente procesos de reaprendizaje, de cosas que nadie decía nada. Y que hay que empezar a hacer distinto. Y vuelvo a la pregunta inicial. ¿Por qué hay que hacerlo distinto? Porque a nosotros nos lleva la vida. ¿No? ¿Cómo que nos lleva la vida? Exactamente. Porque el feminicidio es la máxima expresión del poder del hombre sobre la mujer. Es yo mando, yo soy dueño, acá se termina. Y nunca sabemos dónde está en ese punto. El tema es qué voy a hacer frente a eso yo. ¿Me quedo mirando o empiezo a marcar conversaciones que cambien la dinámica y permitan reaprender? En los dos casos yo creo que hay que hablar. Y en los dos casos hay que buscar cómo. Y saber que en los dos casos probablemente al principio se baje la cortina. En el caso de ella, porque diga, yo no vivo esto. No, te confundís, te confundís. Por eso la empatía, para que no me baje la cortina del todo. Y en el caso de él, no te metas, es un problema entre los dos. Lo que vos tenés que tener claro es que no es un problema entre dos. Si uno tiene claro eso, desde lo que le va planteando, puede encontrar, no sé si la palabra es empatía, pero la paciencia. Es muy difícil a veces encontrar la empatía, sino la paciencia para el tiempo que lleve esa conversación con ese varón. Que tal vez no encuentres incluso la conversación a donde vos quieras que vayan. Pero dejamos de quedarnos callados frente a la situación. ¿Contesté, Agustín, parte de lo que me planteabas? Sí. ¿Sí? Clarísimo, muchísimas gracias, Ana. No, por favor. No sé, no estoy viendo el chat, esperen que me lo abro porque cuando empecé a cerrar todo, está lo que fue poniendo Esther, buenísimo. Yo tengo un video, pero no sé, Fer, si ponerlo, digo, porque la verdad es que prefiero si alguien quiere decir algo, si a alguien le resonó bien mal lo que dije o le viene algo, preguntarles cómo están, porque a veces yo voy. Paola, mano arriba, todo tuyo. Hola, ¿cómo están? A mí en realidad me surgen dos consultas en base a esto que tú planteas. O sea, si bien entiendo o sea, obviamente la importancia de ser como el nexo frente a esa primera escucha, hay muchas veces también que te enterás de algunos casos o te toca ver algunas situaciones cuando ya pasaron, o sea, digamos, el nivel de esa primera escucha y cuando ya hay una violencia física, o sea, consumada, y vos ves que la reacción también de parte de la mujer es como reaccionar con ese mismo nivel de violencia sin buscar una salida. Entonces mi consulta es cómo apoyar en esos casos, y la otra consulta que me surge es, o sea, a mí me tocó vivirlo de adolescente en realidad con una pareja de amigos, y claro, y que ella no lo hablara por, o sea, la vergüenza que da, o hablar de eso a los 14, 15 años, cómo manejarlo o cómo hacer ese nivel de primera escucha, o sea, con personas que capaz que son más jóvenes, que capaz que por el miedo a lo que dice la sociedad o que los padres los intenten alejar, o cómo ayudarlas en ese momento, en esa situación. Gracias, Pau. Con ese tú, intuyo que vos estás en Uruguay. Estoy en Uruguay, sí. Bueno, yo también trabajo desde donde estoy para Argentina, para Chile y para Uruguay. Ustedes también en materia legislativa tienen una excelente ley de violencia basada en género. A ver, vamos por partes. Yo les marcaba igual que cuando... los casos no dejan de aparecer, ¿no? Pero claro, independiente de eso, los números asustan y bueno. No bajan. De hecho, hasta hace poco no tenían ni una línea 24 horas para poder hablar. Hace muy poco el 4141 empezó a funcionar 24 horas, que incluso lo presta la Municipalidad de Montevideo para todo el país, para que ustedes se den una idea a veces cómo las asimetrías se van cristalizando y cuesta mucho poder tener el servicio adecuado. Y aparte, o sea, nada, en Uruguay particularmente, por lo menos en el último año, la mayor parte de los casos se dieron en lugares del interior, ¿no? O sea, incluso no en Montevideo, entonces, bueno, o sea, la dificultad también de llegar a esos casos y a esos rincones, o de enterarse siquiera de las situaciones.
totalmente de acuerdo que se vuelve mucho mayor ese aislamiento que tanto tuvimos presente en el cuerpo en el momento en que nos tuvimos que aislar por el COVID. Vamos por partes. Cuando la situación ya está muy avanzada, por eso yo lo traía, cuando ya estamos hablando de una violencia que está escalando, siempre poder devolverle a la mujer con sinceridad lo que vemos que tal vez nos preocupa. Pero y desde un lugar, más que decirle qué hacer, de decirle, a ver, esto me preocupa porque veo esto, son decisiones que vos tenés que tomar. Lo que todo el tiempo hay que tener es esto de qué decisiones ella tiene que tomar y qué es lo que yo veo y cómo se lo transmito con, a ver, no quiero decir la palabra calidez, pero con preocupación, pero que al mismo tiempo no sea imposición. Porque si no, probablemente se enoje conmigo y no siga. ¿Y cómo identifico el recurso en el cual ella podría ir a pedir mucha más asesoramiento para poder accionar? ¿Se entiende esto de devolverle, mirá, te veo así, tal vez me quedo yo preocupada? Vos sabés que está este lugar donde vos te podés acercar, no sé, estoy pensando en el PLEMO, el Plenario de Mujeres del Uruguay, digo, en este lugar donde te pueden asesorar, tal vez ver cuáles pueden ser las mejores decisiones y no dejar de poner el recurso adelante. Ahí es muy importante tener claro cuál es el recurso que ella tiene que accionar para ese momento que está viviendo y no dejar de devolvérselo. Y no dejar de hacerlo con la empatía y la gravedad. Esther, ¿estás con la mano? Está silenciada. Teo. No, tranquila, estaba esperando a que termines y te iba a decir que por los tiempos que tenemos, quería también darle la palabra a Fernanda para que cuente un poco, pero además, digamos, es tan interesante lo que estás compartiendo y lo que se va charlando que me parece bueno quizás que después dejes el link o envíes los materiales que ustedes tienen de primera escucha, las guías y los materiales audiovisuales que van a ayudar un poco a complementar e integrar un poco más toda la información que vas pasando. Pero quería también, por la hora que es... Me encanta. Pero cuando termines... Y termino lo segundo, esto de poder hablar en la adolescencia. Esto de poder hablar en la adolescencia. Vuelve lo mismo. ¿Qué pasa cuando vemos esas situaciones y cómo empezamos a alentar también entre los jóvenes el no dejar pasar situaciones, pero siempre tiene que volver la pregunta con empatía? Porque cuando vos contestaste de determinada manera y no te sale de otra, alguien te dice, ¿por qué lo hiciste así? Ese no comprender te aleja, es como te aturde, te distancia. Entonces, cuando vemos estas situaciones, ¿cómo me acerco y le digo, che, yo vi esto? Y buscar siempre cuál es el referente. Y también brindarle a los adolescentes y a los jóvenes cuáles son los puntos donde pueden ir a pedir ayuda. Que debería poder ser la escuela, debería ser la escuela la que tenga esos espacios para poder llevar adelante estas conversaciones. Por eso acá en Argentina es tan importante la ESI. Porque la ESI, en términos de prevención de las violencias, es clave para poder contrastar con otras realidades y empezar a esto de aprender nuevas formas de vínculo. Porque al fin y al cabo vuelvo al porqué, ¿no? El porqué es porque nos cuesta la vida y eso tiene que ver con la falta de igualdad sustantiva que traía Esther al principio. Entonces, alentar conversaciones hacia la igualdad, entender por qué es necesaria, empieza a abrir estas conversaciones incluso en la adolescencia. Bueno, yo llego hasta acá, igual me quedo porque aparte... solo agradecer. Ahora yo mientras va charlando Fer les voy a ir pinchando en el chat. No, igual Ana, el video, si nos permiten robarles un poquito más de tiempo, me gustaría que cierres con el video, porque la verdad que es ahora? Al cierre porque es muy motivacional y nos da un ejemplo de todo lo que comentaste. Yo básicamente lo que les voy a compartir es el antiejemplo. Les voy a compartir el antiejemplo de hacer todo mal creyendo que uno está haciendo todo bien. Creyendo que uno es empático, creyendo que uno se lo sabe todo. Que me pasó a mí. Así que todo lo que dijiste, Ana, lo hice mal. Esto pasó en el 2015. Estábamos en la oficina. Perdón si me emociono. Estaba Mariana y estaba Leo, que son los que están acá presentes. Había una mujer que estábamos desvinculando
y que le estábamos mandando la carta por no haberse presentado a trabajar. Y estaba sentada en mi oficina y lo que me dice brevemente, que sufría de violencia, describe todo, una situación dramática, dolorosísima, de un abuso de un menor, de violencia de género y física hacia ella, y me dice, mire señora Fernanda, yo no podía venir, porque estaba llevando a mi hija al hospital, porque no tengo con quién dejarla. Y bueno, y para mí la violencia forma parte de mi vida. Se nos desgarraba el alma. Si les digo la verdad, ella se fue y todos nos quedamos llorando. Llorando de la bronca, llorando de la impotencia. ¿Qué hacemos? La buena voluntad en la violencia de género no alcanza. Por eso es importante todo el testimonio que dio Ana, porque tuve que aprender deconstruyéndome y aprendiendo de mi propio error. Que querer tomar las decisiones por el otro es el peor camino. Y eso es lo que hice pensando que lo estaba haciendo bien. Pensando que estaba haciendo bien las cosas, creyéndome empática, le facilité todo y casi la obligué a hacer la denuncia. Casi hice todo por ella. Hicimos, ¿no? Hicimos porque nos movilizó a todos, nos movilizó a muchos y a muchas. Mi escucha no fue empática. Yo no tuve empatía. Yo no le di el poder a ella para que pueda resolverlo. Yo no le di tiempo. Entonces, yo reemplacé su poder cuando en realidad no es así. ¿Cómo terminó todo? Renunció. Se fue de la empresa. No supimos más de ella. A mí esta situación, a mí me cambió. ¿Vieron? Para volver a construir hay que destruir. Para que una persona nazca de vuelta y tenga sus convicciones nuevamente hay que construirlo de vuelta. Y ahí, ¿saben qué? Empecé a aprender. Me di cuenta que no sabía nada, que no era empática, que no tenía una escucha empática. Y al aprender, al escuchar, al encontrarme con mis amigas, colaboradoras, compañeras de lucha, como Esther, como Ana, que nos conocemos hace muchos años y hemos recorrido, como quien dice, estos circuitos artísticos, presentando y hablando de este tema, es que me hice la gran pregunta cuando empecé a aprender. En ese entonces el 60%, si el 60% de las personas que trabajamos en Arredo somos mujeres, y si tomamos la estadística de que 1 a cada 3 mujeres sufrirá o sufrió algún tipo de violencia, ¿qué nos está pasando? Algo está pasando, ¿no? Entonces, esta primera escucha, este compromiso humano, yo lo tomé como propio, ¿sí? Y era propio de la empresa, porque la empresa es de mujeres. Era de mujeres el 60%. Entonces empezamos un camino junto, en ese momento,
y empezamos a construir en ese entonces lo que fue el programa de igualdad. ¿Sí? El programa de igualdad hoy, como para que sepan, bueno, lo tienen disponible en la página, y básicamente lo que habla, tiene 7 ejes, pero el eje más importante que nos convoca hoy es el eje de la erradicación de todo tipo de violencia. ¿Sí? Estamos convencidos en Arredo, comprometidos e involucrados en trabajar por una sociedad más justa, más consciente, más sustentable, comprometiéndonos cada uno de nosotros y comprometiéndose la empresa a formar, a capacitar, a acompañar, a ser estos miembros de primera escucha, que si yo les digo cuando tienen esa pregunta de ¿qué hago? Escuchá. Escuchá y queda pendiente y decirle que estás ahí para lo que necesite, para cuando quiera, para lo que quiera, para lo que sea, para cuando ella pueda. Ese es mi aprendizaje, esa es mi conclusión. Creo que como empresa tenemos un rol importante, ¿no? desde la dirección en conducir este camino, pero después lo hacemos cada uno de nosotros y de nosotras. Y no hay una gran magia en esto que significa la empatía. Es sentir y creer y estar convencidos de que uno no va a reemplazar al otro, ni va a tomar las decisiones de la otra persona, sino que va a estar a disposición. Y ahí me quedo. Bueno, nada, institucionalmente, en este programa de igualdad en el eje de erradicación de todo tipo de violencias, tenemos un protocolo. Este protocolo es un protocolo de violencia doméstica y acoso sexual laboral. Es un protocolo que hacemos cumplir. Es un protocolo muy vigente. También tenemos un programa de acompañamiento de inclusión laboral para mujeres víctimas de violencia de género. Y también, bueno, dentro de este protocolo incluye días acompañamiento, porque sabemos y entendimos, ¿sí?, que las mujeres necesitan, lo primero es trabajo. Lo primero es trabajo para su independencia. Contención de la posta, como la que hace Esther, contención de la buena, con capacidad, y todo pensando, y ahora hablando con Ana, en lo que es la primera escucha, nuestro próximo proyecto de trabajo que estamos ahora desarrollando justamente es la primera escucha. Así que gracias, Ana. Como siempre, sos una fuente de inspiración. Me encanta tu trabajo. Sos una persona, es decir, más allá de la empresa, muy comprometida, porque hablas desde tu compromiso, desde quien sos, desde Ana. Así que bueno, muchas gracias, Ana. Gracias, Fer. Bueno, preguntas, dudas, video. Aprovechemos a ver si alguien quiere compartir alguna, no sé, alguna sensación que les queda, alguna duda, para que sea charladito, más charladito, como dijimos. Todavía sí.
y si no hay, porque a veces también pasa que lo que uno escucha es fuerte y genera cosas que por ahí uno recién procesa al rato y por ahí le salen preguntas y comentarios al rato, podemos ir al video y si mientras ven el video les surge algo, al chat. ¿Les parece? Bueno, yo lo compartí. Igual ahí en el chat les dejé varias cosas. Iba pegando. Les dejé la página de Fundación, la parte de violencia, donde incluso pueden descargar una guía con mucho de cómo hacer en un paso a paso la primera escucha y demás. También les puse el canal de Fundación de YouTube, donde están muchos de estos videos que les traje, el que les voy a pasar también. Los podcasts, Ana, también. Y bueno, te mando un audio. Buenísimos. Si buscan, te mando un audio, que es la que hicimos el año pasado. Son 5 audioguías de 3 minutos, donde te va diciendo qué es la violencia, cómo hacer la primera escucha, esto de quien se enoja pierde, todo lo que les dije. Buscamos una manera en la pandemia de poder llevar estos mensajes de otra manera. Y a veces pensamos en esto de, bueno, a veces uno escucha en audio, y más ahora que lo puedes poner en punto 2, punto 5. Pero escucharlo también está bueno, y surgió de audios que mandamos nosotras, ¿no? Cuando alguien me dice, che, estoy haciendo la primera escucha, y te dice dónde está, y vos le devolvés. ¿Qué les dice? Ustedes pueden empezar a generar sus propios audios, ¿no? Ese audio donde no es lo mismo que te lo diga alguien que es significativo para vos. Ojalá ustedes le puedan poner la voz a los audios. Desde lo que ustedes aprenden, viven, para que otra persona lo pueda hacer. Les comparto, a ver si me deja share screen. Este lo hicimos ya hace unos años. Anita, ¿Escucho? vos subiste los links al chat porque no los vemos en el chat. Sí, pará, se mandaron solo a Fer. Ahora yo los vuelvo a mandar. Mientras practico, los vuelvo a mandar. Cuéntenme si se ve la pantalla. Sí, se ve. Perfecto. Ahí va. Cuando una mujer está atravesando una situación de violencia, pierde la tranquilidad y el buen ánimo. Está contrariada y todo la abruma. No puede concentrarse en su trabajo y la vida cotidiana está teñida de tristeza. Son señales claras de que se siente mal. Tal vez necesita saber que percibís su estado y que lo que le pasa no te resulta indiferente. Es importante que sepa que estás, para escucharla con discreción, sin juzgarla porque no puede reaccionar como vos lo harías, sino por el contrario, comprendiéndola en su presente, sin opinar ni dar instrucciones de cómo debería actuar. Pero entonces, ¿qué más podés hacer? Mantenerte cerca, acompañándola en todo momento y ofreciéndole tu comprensión todas las veces que sea necesario, para que sepa que siempre puede contar con vos. Indícale que puede llamar al 144 y si está en emergencia, al 911, pero recordá que es ella quien decide. Tiene que juntar fuerzas para los grandes cambios que necesita hacer en sus propios tiempos y cuando esté preparada para hacerlo. Tu primera escucha y el respeto de su proceso de decisión ayudan más de lo que te imaginas. Estar cerca, nada más y nada menos. Ya tiene algunos años, pero es un video que la verdad que nos parece que de alguna manera resume lo que decimos y lo que hacemos, porque algo que contaba Fer, todos los días buscamos esa coherencia, ¿no? Entre el decir y el hacer, no solo hacia adentro de la organización, hacia el modelo de negocio, pero también hacia el público en general. Con una mano en el corazón, no es el camino fácil. No elegimos caminos fáciles, elegimos los caminos que tienen que ser.
Y tal vez la invitación es a eso, ¿no? A elegir el camino que efectivamente cambie algo. No siempre es el más fácil, porque justamente por eso es tan complicada la situación. Pero bueno, si les tuviera que dejar algo, es esa invitación a buscar esa coherencia, a hacer la primera escucha y a realmente cambiar lo que duele. Nos podemos quedar paralizados frente a lo que duele, que fueron estos números que trajo Esther, o ponernos en marcha. Tal vez esa es la invitación para los 16 días de activismo y en nuestro caso para todos los días, ¿no? Hay que llevárselo puesto todos los días. Gracias, Ana. Muchas gracias. Hermoso el video. También los podcasts y los materiales que tienen. Ahí se los estoy mandando en el chat, Sí. ahora sí los mandé bien. Sí. ¿No quiere decir algo? ¿Cómo están? ¿Están bien? Yo siempre me preocupo por si me fui de los demás. Bien, Hernán. Me preocupo, digo, le digo la cabeza y me pregunto cómo están. Súper. Sí. Súper. ¿Tienen alguna pregunta más? ¿Alguna experiencia más? ¿O cómo se van? En una palabra. ¿Se animan? Claro. ¿Cómo se van en una palabra? Aunque sea en el chat, o se desmutean. Hagamos un check-in, un check-out de cómo se van, que es súper importante. Sí, a mí me resultó muy importante saber que en la primera escucha tomar una actitud más de receptiva y de escucha y de mirada que accionar con toda la carga que por ahí abruma al otro, a la otra. Entonces me parece interesante esto, me voy con esto, me pareció esencial y no lo tenía contemplado realmente. Gracias, Marta. Bueno, no, yo, a ver, me voy sinceramente con un camino claro desde lo personal de cómo transitar. Tal vez a mí lo que esto me trae es lo que uno tiene que trabajar internamente, porque acá viene una semilla más, si se quiere, mucho más efectivas y menos menos, si se quiere, espontánea, digo, y frente a este tipo de situaciones tal vez lo que me nace a mí es una reacción incluso hasta agresiva que probablemente no solucione nada. Entonces, la problemática me impacta y me da bronca y entiendo que si no logro transitarla con cierta estrategia, no soluciono, por así decirlo. Sí, es así. Pero bueno, es el laburo que tendré que hacer. Es así, es así. Igual, Agustín, yo te diría que ese es el trabajo que todas y todos tenemos que hacer en este camino, porque tenemos que construirnos y repensar un montón de cosas, porque todas estamos ubicados en una cultura que nos formó de otra manera, así que lo importante es estar repensándose y deconstruyendo algunas maneras y pudiéndose correr a veces del lugar ese de, sobre todo que tenemos las mujeres, de decir yo te lo voy a resolver, yo te cuido, yo te voy a decir lo que tenés que hacer, porque nos formaron en esos lugares de cuidados, entre comillas. O sea que nosotras, todas y todos tenemos que repensarnos y deconstruir esa manera. Y a veces, como decía Ana, es poder correrse de ese lugar en el que sin darnos cuenta nos ubicamos desde la superioridad o repetimos eso de la desigualdad de poder decirle a la otra persona lo que tiene que hacer, y entonces ahí nos estamos corriendo de lo que es el ejercicio de acompañar. Digo, los que trabajamos en acompañamiento tenemos que repensarnos todos los días
y rever esto para no caer en esa falsa idea de que yo sé lo que tiene que hacer y se lo tengo que decir para que lo haga. Sino El Salvador. La salvadora, sino acompañar. Es un ejercicio difícil el de acompañar, no es tan fácil, pero se ejercita, se puede ejercitar y es muy, muy, muy importante esto de poder escuchar y de poder trabajar, digo, cuando ya pasamos de la primera escucha, poder trabajar junto a la mujer su hoja de ruta, que cada una va a tener su hoja de ruta, desde lo que puede, los que quiere, las redes que tiene, las posibilidades, sus experiencias anteriores. Nada, quería retomar esto de Agustín porque la reconstrucción, el repensarse nos vale a todas, a las mujeres, a los varones, a todes. Totalmente. Gracias por lo que están dejando en el chat. Muchas gracias. 10:32, pero somos más que cumplidores y cumplidoras con el tiempo de cada uno. Bueno, muchas gracias a todos y a todas por su compromiso, por haberse quedado hasta el final. Es una invitación a una deconstrucción personal y salir de un modelo de superioridad cuando uno está escuchando el problema o lo que nos está contando esta mujer. Es un camino que cada una hace de manera muy individual, muy diferente. Pero bueno, lo importante es como nuestro lema es que juntos es mejor. Así que creo que es una gran conclusión. Silvana, que te veo ahí. ¿Querés regalarnos algo? No, creo que ya lo más importante ha sido dicho, así que nada más agradecerle a Esther y a Ana Inés por sus aportes, bueno, a vos, Fer, obviamente por todo lo que haces a diario dentro de Arredo. Creo que de alguna manera movimos algunas, por ahí, distinciones que teníamos automatizadas en el término de la escucha, y de vuelta, con la mejor de las intenciones, a veces el abordaje puede generar la situación no deseada, así que me parece que era una distinción válida para traer a la mesa. Y nada, agradecerle la participación. Marcia. Hola, Fer. Hola, bueno, mami. muchas gracias por todo, cosas que uno por ahí ya sabe, pero está bueno que las refresquen, cosas que uno no sabía. Me ha tocado vivirlo de adolescente, como decía una de las chicas, y bueno, uno no sabe muy bien cómo reaccionar. Y cierro con esto, por ahí es una pregunta o algo que nos queda, si existe algún tipo de programa para empezar a concientizar a los jóvenes desde el secundario, por ejemplo, ¿no? Con estas situaciones. Contemplado en la ESI, Marcia. Debería. El tema es que hoy la ESI tiene una ejecución muy dispara a nivel nacional, y yo creo que ahí está la clave. La ESI tiene toda una parte de prevención de las violencias y trae al frente esta conversación sobre la igualdad. Por eso es tan importante, bueno, yo todo el tiempo estoy dando la conversación en el colegio de mis hijos, todo el tiempo, traer y pedir que se ejecute y que se lleve adelante como tiene que ser, de manera transversal y tocando todos estos temas, porque para que vos te des una idea, el 80% de las situaciones de abuso en niños y niñas del año pasado fueron a partir de la ESI. Entonces fíjense lo importante que es en términos de prevención y de detección de las violencias. ¿Cómo comparás con que eso que vivís no es normal? Por lo tanto, tal vez llevarnos la conversación hacia las escuelas en las que, si tenemos niñas están, sobre cómo se está abordando, e involucrarnos en la conversación de qué se está haciendo. Porque a veces queda en que es dar una charla. De ninguna manera, es transitar un proceso pedagógico de conversación que tiene que suceder y que tenemos que estar nosotros también viendo que se dé, porque hay muchas escuelas que no lo hacen, muchas, demasiadas. Así como están las que sí, pero hay que ponernos de los dos lados también a exigirlo. Gracias.
Muchas gracias por el tiempo, por la charla. Gracias. Bueno, cumplimos con los tiempos, muchas gracias. Continuamos deconstruyéndonos, aprendiendo y estando al servicio de los demás. Bueno, gracias, besos. Gracias, que tengan un buen Muchas día. gracias. Muchas gracias. Gracias. Chao, Jorge. Gracias. Chao. Gracias.